Hola amigos, qué gusto saludarlos en esta nueva transmisión desde aquí, desde el Centro Vida y Salud Integral. El tema de hoy, el poder curativo de las creencias. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, pero las creencias son algo que está en nuestra mente. ¿Qué tiene que ver eso con el cuerpo? La mayoría de las personas tiende a pensar que en realidad el cuerpo y la mente no tienen mucha conexión, no tienen mucha relación. Sin embargo, ya en las últimas décadas, las investigaciones en todas partes del mundo nos han demostrado de que en realidad el cuerpo, la mente, las emociones, todos los elementos internos están directamente conectados con nuestro cuerpo. De ahí entonces que el tema de hoy nos ayude a entender con mayor profundidad un poquito, eso es lo que espero, esta conexión que hay entre la mente y el cuerpo. Primero que nada, creo que tenemos que entender que a nivel mental existen diferentes elementos. Es decir, en nuestra mente no solo hay creencias, hay ideas, conceptos, hay afirmaciones que llevamos a cabo, hay juicios de hecho, hay juicios de valor, existen expectativas que tenemos, actitudes que desarrollamos. Es decir, en nuestra mente hay muchos elementos. Uno de los elementos muy importante y que tienen una influencia enorme en nuestra vida son las creencias. ¿Cómo concebir las creencias? ¿Cómo entender qué es realmente una creencia? Fíjense, una de las funciones que tiene la creencia es servir de filtro. Una creencia se transforma, por tanto, en un filtro que nos permite captar ciertos aspectos de la realidad, pero a la vez es un filtro que me impide poder ver otros elementos. De ahí que la PNL, la programación neurolingüística, haya dicho, ¿cierto?, que las creencias son el elemento fundamental que nos ayuda a construir nuestro mapa de la realidad. Es decir, que nos ayuda a nosotros construir un esquema de conceptos y de ideas que nos permitan captar lo que nosotros estamos viendo en nuestra realidad. Estos filtros pueden ser conscientes o inconscientes, es decir, puede ser que yo no me dé cuenta de la creencia que tengo aprendida. Las creencias pueden ser positivas o negativas, pueden servirme para mi vida, pueden ayudarme a resolver las situaciones de mi vida, me pueden ayudar a ser más feliz, me pueden aportar soluciones que me traigan bienestar, o por otra parte, las creencias me pueden generar limitaciones, obstáculos, e impedir solucionar a veces conflictos o ciertas situaciones en diferentes áreas de mi vida. Pero entonces, ¿qué es una creencia? Sabemos que sirve de filtro, pero ¿qué es una creencia? Muchas personas creen que una creencia es como una idea que tengo. De hecho, en el vocabulario común decimos, por ejemplo, es que yo creo que tal cosa, como diciendo yo supongo tal cosa. Sin embargo, la creencia es poderosa porque es realmente una convicción. Aquello que tú crees es aquello de lo que tú estás realmente convencido en tu vida. Y recordemos la frase de Jesús que decía, cierto, que hablaba sobre la fe y decía que la fe mueve montañas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que justamente esa fe es una fe que hace alusión, ¿cierto?, a algo de lo cual yo estoy totalmente convencido. Bueno, hagan de cuenta que una creencia es eso. Una creencia a la que nos estamos refiriendo son aquellas cosas de las cuales tú estás realmente convencido, no tienes duda. Pero muchas veces, repito, estas creencias las aprendimos en la familia, las aprendimos en los 7 o 10 primeros años de vida, son introyectos que nosotros adquirimos por socialización con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia de origen, nuestra familia nuclear, y también pues en la escuela, con los amigos, etc. O sea, incluimos una serie de información en nuestra mente, pero esa información, esas creencias, que se transforman en filtros, decíamos, son las que van a guiar o van a regir el tipo de interpretación que yo voy a hacer en mi vida. Si yo tengo la creencia de que
todas las personas se quieren aprovechar de mí. Entonces, a través de esa creencia voy yo a interpretar cualquier gesto, conducta, actitud, palabra que tengan las demás personas. Y si alguien entonces de pronto llega y empieza a lo mejor a adularme, yo digo, me está adulando porque quiere obtener algo de mí y quiere aprovecharse finalmente de mí, me quiere engañar. Si yo tengo la creencia de que las personas importantes de mi vida me van a abandonar, entonces vamos a interpretar las cosas que nosotros vivimos, las cosas que vemos, por ejemplo, los demás, las interpretamos como una intención de abandonarnos. Lo vemos con esa intención todo. Por eso que decíamos, la creencia hace que la realidad que está ahí afuera, entre comillas, esa realidad que está ahí afuera, al pasarla a través de la creencia la matiza, tiñe la interpretación. De ahí entonces que, repito, si yo tengo una determinada creencia de que todas las personas, decíamos, me van a engañar, o me van a abandonar, o me van a traicionar, entre comillas, recuerden, tema relacionado con las heridas, porque las heridas generan nuestras creencias principales en la vida con las cuales interpretamos el mundo. Entonces, si yo tengo determinadas creencias, esas creencias van a hacer que yo interprete las cosas de una determinada manera. Y aquí es donde nos conectamos ahorita con el tema de la salud y la enfermedad. Ya hemos dicho, creo que en la primera transmisión en vivo, lo comentamos en agosto del año pasado, dijimos que la salud o la enfermedad van a depender de la interpretación que yo haga de las cosas. De ahí entonces que si yo interpreto una situación de manera, entre comillas, negativa para mí, o sea, que esa interpretación me va a hacer sufrir, voy a entrar entonces en un conflicto, y al entrar en conflicto, pues me voy a enfermar. Recuerden que tras toda enfermedad hay un conflicto. Como dice por ahí un autor, sin conflicto no hay enfermedad. Darse cuenta de ello es el primer paso para la curación. Entonces, si tras toda enfermedad hay un conflicto, y todo conflicto depende de la manera en que yo interpreto las cosas, pero a la vez la manera en que interpreto las cosas depende de mis creencias, entonces las creencias entran a jugar un papel fundamental en mi sanación. Y cuando digo sanación, y no digo curación, es porque estamos entendiendo que curar es quitar síntomas. Sin embargo, sanar, la verdadera sanación se produce cuando yo aprendo a trabajar en mi interior, cuando aprendo yo a derribar mis creencias, a colisionar mis paradigmas, a cambiar mis actitudes para tener interpretaciones, emociones, impulsos y un actuar y un decir diferente. Ahora, estas creencias que rigen mi interpretación, que son filtros en mi vida, pueden unas ser más útiles que otras. Hay ocasiones en que tú tienes una creencia, no puedo confiar en nadie. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenías determinada edad y a lo mejor de niño o niña, tu mejor amiga te traicionó. Le comentaste un secreto y esa persona ese secreto lo reveló, por ejemplo, a todos tus compañeros de primaria. Y en ese momento entonces tú aprendiste y así lo asimilaste, dijiste, no puedo confiar en nadie, ni en mi mejor amigo o mi mejor amiga puedo confiar. Esa creencia que a lo mejor te sirvió para defenderte en tu niñez, en tu adolescencia o en tu juventud, te pudo haber sido útil como un mecanismo de defensa por muchos años. Sin embargo, es muy posible que de pronto esa creencia en alguna situación de tu vida ya no te sea útil. Puede ser que ya no sea una herramienta que te ayude a poder resolver situaciones o conflictos en los que estás. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación así, estamos en un conflicto y no hallamos cómo resolver ese conflicto, siempre una estrategia es vete a encontrar la creencia que te está impidiendo resolver tu conflicto.
Porque siempre, si el conflicto depende de tu interpretación, entonces esa interpretación está basada en una creencia. Si cambias tu creencia, ¿qué va a suceder? Van a haber más posibilidades. Por eso es que hay una frase que dice, lo que crees, crea. ¿Por qué? Porque tú de pronto con una creencia tienes esta cantidad de posibilidades. Y de pronto cambias tu creencia y tienes esta otra cantidad de posibilidades. Y pareciera que esas posibilidades aparecen en el mundo, pero en realidad no es que aparezcan. Siempre han estado ahí. Lo único es que no las podías ver porque tu creencia, ese filtro, te impedía ver esas nuevas opciones o esas opciones que ya estaban en tu realidad, pero no estaban en tu percepción. Por eso necesitamos, repito, irnos adentro a buscar las creencias que están impidiendo poder resolver los conflictos que tenemos. Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo nosotros encontrar esa creencia que me está impidiendo solucionar un conflicto que me está enfermando? Primero hay que tener esto claro. Si una creencia te impide sanarte, quiere decir que esa creencia es inútil, no te sirve, no es una creencia útil en tu vida. Ya necesitas derribarla, derrumbarla, destruirla, cambiarla por una nueva. Te pudo haber servido muchos años, repito, pero ya ahorita necesitas cambiarla a una nueva, a una diferente. Y yo siempre les digo, las claves están en la enfermedad. Si nosotros aprendemos a leer la enfermedad, y déjenme decirles, no es nada difícil. Las enfermedades tienen una lógica muy sencilla. No necesitamos a veces grandes cursos, no necesitamos años y años de estudio. Necesitamos hacer la pregunta correcta, entender la forma en la que el cuerpo expresa la información. Si nosotros entendemos esa forma, ese lenguaje codificado, pero a la vez muy sencillo, muy simple, porque recuerden, la sabiduría está en lo sencillo. Las cosas más sencillas son las que contienen mayor sabiduría. Si entendemos ese mensaje, vamos a poder encontrar una gran sabiduría que nos va a ayudar a tener bienestar, plenitud y también salud. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave? Cuando tú estés enfermo o enferma, tú pregúntate, ¿qué te obliga a hacer la enfermedad? ¿O qué te obliga a no hacer o te impide hacer la enfermedad? Cuando tú encuentras eso, te vas a dar cuenta de algo. Hay un principio que yo les digo a los alumnos que es fundamental para entender el lenguaje del cuerpo. Y el principio es el siguiente. Lo que tu enfermedad te obliga a hacer es lo que tú necesitas aprender. Es así de simple. Entonces, vamos a por un ejemplo. Imaginemos que tú tienes una enfermedad y esa enfermedad te obliga a descansar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que eso que te está obligando la enfermedad es lo que tú necesitas aprender, por lo tanto, tú necesitas aprender a descansar. Y aquí es donde viene la pregunta que conecta con la creencia. ¿Qué crees tú que sucedería? Sobre todo, ¿qué crees tú en tu mente que sucedería? No, a veces no es algo que sucede en la realidad, pero ¿qué crees tú en tu mente que sucedería? Si tú te permitieras satisfacer esa necesidad, a eso que te está obligando el cuerpo, en este caso la necesidad de descansar, ¿qué crees que sucedería si te permitieras satisfacer esa necesidad sin estar enfermo? Porque el mecanismo que está ocupando tu cuerpo es enfermarte para que tú te des permiso de, por ejemplo, descansar. A veces puede ser, hay enfermedades que no te obligan a descansar, sino que te obligan a veces a pedir ayuda. A decirle, oye, tráeme tal cosa, o ayúdame a levantarme, o llévame al baño. O sea, son enfermedades que te están enseñando a ser humilde y a pedir ayuda. Volvemos a la pregunta para conectar con la creencia.
¿qué sucedería si yo me permitiera pedir ayuda sin estar enfermo? La respuesta que tú das a esa pregunta da con la creencia. Ahí es donde conectas con la creencia. Vamos a poner un ejemplo, o vamos a continuar con el ejemplo. Me doy cuenta que la enfermedad me obliga a descansar. ¿Qué sucedería si yo me permitiera descansar sin estar enfermo? Lo primero a lo mejor que se te viene a la mente sería una floja. O tendría la desaprobación de mis padres porque me enseñaron que descansar, pues solo en el panteón. En realidad, lo importante es trabajar y trabajar y trabajar. Sobre todo aquí en Monterrey, cierto que tenemos una cultura del trabajo y donde el trabajo es un valor fundamental, el descansar es una pérdida de tiempo. Ahora, si esa creencia, el hecho de pensar que no tenemos derecho a descansar sino hasta que nos muramos, si tenemos esa creencia y nos damos cuenta que esa creencia me está impidiendo sanar, necesito cambiarla por una creencia más útil, una creencia que me dé más posibilidades, una creencia que me incluya la posibilidad del descanso. Entonces yo puedo pensar, descansar es una inversión de energía y de tiempo. Si descanso, otra creencia, si descanso, tendré más, un mejor rendimiento posteriormente. Otra creencia importante, descansar no es no hacer nada. Descansar es una actividad que estoy haciendo. Porque a veces pensamos, ¿cierto?, que si descanso no estoy haciendo nada. Pero no es que no estés haciendo nada, estás descansando. Es una actividad porque estás atendiendo una necesidad fundamental de tu organismo. Espero que este ejemplo haya sido muy claro y que esto que les estoy compartiendo les sirva para reflexionar y darnos cuenta que las creencias habilitan o imposibilitan solucionar nuestros conflictos. Conflictos que son producto de mis interpretaciones. Interpretaciones que a su vez vienen por consecuencia de las creencias que tenemos. Entonces, las creencias, repito, generan interpretaciones. Las interpretaciones pueden generar ciertos conflictos y esos conflictos son los que producen la enfermedad. Si cambio, por tanto, mi creencia, voy a tener nuevas posibilidades para interpretar las cosas diferentes, resolver, por tanto, los conflictos y estar nuevamente sano. Por mi parte, muchísimas gracias. Espero que esta transmisión la puedan aprovechar de estarla viendo. La vamos a subir a Facebook, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Recuerden, Centro Vida y Salud Integral es nuestro canal en YouTube. Ahí ya tenemos cerca de 20 transmisiones en vivo de diferentes temas. Está el tema de las heridas, inteligencia emocional, origen psicológico de las enfermedades, memorias transgeneracionales. Tenemos muchos temas para que ustedes estén, cierto, conociendo cuáles son algunas, cierto, de estas temáticas que trabajamos aquí en el Centro Vida y Salud Integral y los ponemos a servicio de ustedes en los diplomados, cursos y talleres que tenemos y también temas que trabajamos a través de las asesorías que brindamos aquí en el centro. Espero, repito, que les haya servido esta transmisión. Les comento que el día de mañana comienza el martes en la tarde, mañana martes en la tarde, de 4 a 7 comienza el curso Manejo de los principales sentimientos, donde vamos a aprender a manejar la inseguridad, la culpa, la ansiedad y la angustia. 4 sentimientos muy importantes que la mayoría de las personas en nuestra cultura no comprende realmente, no distingue y por tanto no sabe manejar. Mañana comenzamos con este mini taller, mini curso de 4 sesiones, que también va a iniciar otro grupo el día jueves en la mañana. Están cordialmente todas y todos invitados. Muchas gracias por conectarse, a Cintia Lagarza, Coca Ortega, a todos quienes nos hicieron el favor de estar hoy en día en este momento en conexión. Espero que hayan disfrutado de esta transmisión y seguimos en contacto. Les envío un enorme abrazo. Muchas gracias.